Apocalipsis 20, versículos 12 y 13 nos dicen las Escrituras: vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Podríamos decir que hay varios días claves en la historia de la humanidad, aunque algunos resaltan enormemente sobre otros y son los que tienen que ver con los días que nos hablan de la redención, la historia de la redención. El primer día clave en la historia de la humanidad fue cuando Dios descansó de toda la obra que había hecho en la creación y vio que era buena en gran manera. En ese día el Señor descansó de todas sus obras para regocijarse en toda la obra de sus manos. En su sabiduría infinita, Dios hizo que cada una de sus criaturas, desde los más insignificantes organismos unicelulares hasta las más complejas formas de vida, como es el ser humano, fuesen hechos perfectos. Fueron creados también en este tiempo los seres invisibles, los ángeles con toda la estructura que tiene un ejército de millones de seres. Fue creado el increíble universo con sus millones y millones de galaxias, y cada una de estas galaxias con sus millones y millones de soles como el nuestro, o de unas dimensiones enormemente superiores. Y todo fue traído a la vida por la palabra de aquel que tiene el poder infinito para crear de la nada todo cuanto existe. Otro día bastante triste en la historia de la humanidad fue cuando Adán pecó. Todos sabemos qué ocurrió cuando fue puesto en Edén y cómo la desobediencia de Adán causó un estrago terrible en toda la creación, de manera que tanto la vida en la tierra como en el universo quedó afectada por el pecado de Adán. Esto nos servirá para saber luego por qué razón la creación gime a una y está a dolores de parto esperando el día de la redención. Esto estudiaremos en otro sermón para ver el impacto de la caída y para ver lo que Cristo en su segunda venida producirá. De manera que con la desobediencia de Adán, toda la creación visible ha quedado bajo los efectos del pecado. Otro de los días de enorme trascendencia es el que tiene que ver con el cumplimiento de Dios respecto a sus promesas, de que a pesar de la desobediencia del hombre, a pesar de su enemistad contra Dios, Él levantaría un gran Salvador para librar al hombre de los enemigos que combaten continuamente contra el alma. Los judíos estaban esperando a su gran general. La gente de nuestros días, que se llama cristiana, también está esperando a alguien, el rey, que venga para instaurar un gobierno político, cuando resultó que Cristo venía para destruir al que tenía el imperio de la muerte. En el libro de Isaías, capítulo 9, allí nos anuncia una vez más quién es aquel que vendría. No habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas, los gentiles, vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. En este gran día se llevaron a cabo los acontecimientos que anunciaban que Cristo había venido a la tierra, que Dios había enviado al Mesías, el ungido, aquel que había sido profetizado por los profetas, que la promesa de Dios hecha a los padres había sido cumplida. Sin embargo, no muchos se enteraron de que llegó. En Lucas capítulo 2, versículo 8, se nos dice que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad de parte de Dios para con los hombres. De parte de Dios. Esto es importante, porque la buena voluntad es de Dios hacia el ser caído.
Y esto ocurrió con un propósito. En Lucas 1,79 nos dice allí la Escritura que Cristo vino para dar luz a los que habitaban en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Hubo también un día que por su impacto y trascendencia está en el más alto nivel en la historia de la redención. Y fue el día en el que el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, entregó su vida a la muerte para que por su muerte los que estábamos muertos obtuviésemos la vida. Ese es el día de mayor trascendencia en la historia de la redención. De una manera providencial, aquel que fue enviado para ser el Cordero de Dios que quita el pecado, fue sacrificado en el día en el que precisamente, según la ley de Moisés, el Cordero tenía que dar su vida en propiciación por los pecados de la familia en la que el Cordero era sacrificado. Dice el texto de Mateo capítulo 27 a partir del versículo 45 que desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, cuando el Señor fue crucificado, y cerca de la hora novena, es decir, casi a las 12 del mediodía, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, es decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían: a Elías llama este. Y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Cristo, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Si este día de la muerte de Cristo lo podemos identificar como el primero en importancia en la historia de la redención, el segundo en importancia es aquel día en el que Cristo vendrá para consumar el propósito de la redención, es decir, cuando Cristo venga en su segunda venida. Ya hemos estado viendo cómo la muerte y el Hades entregaron a sus muertos para que asistieran a aquel gran juicio que se llevará a cabo en el día del Señor. ¿Veis cómo se personifican estos dos poderes? La muerte, que es la paga del pecado que Dios envió como castigo a la desobediencia de Adán, y el Hades, que es el término que aquí se utiliza para designar el lugar donde están las almas desde el día de su muerte hasta ese día donde se lleva a cabo la resurrección para comparecer delante del tribunal de Cristo. Es en este día cuando el Hades queda vacío. No hay nadie más en el Hades. Es en este día cuando la muerte se queda sin poder porque ha sido destruida. Entonces son convocados todos los hombres. Ningún ser humano queda exento. Hayan muerto donde hayan muerto, en cualquier época, por cualquier causa, ahí se encuentra. No puede estar en otro lugar. No puede decir: no tengo tiempo, espera. No, son convocados y están. Es en este día del juicio final cuando se abren los libros, como hemos visto, cuando las obras de todos los hombres se hacen públicas. Esto es lo que contienen algunos de los libros, pero hay otro libro que está aparte, es el libro de la vida. Se nos dice en el versículo 15 que este libro contiene el nombre de aquellos que han sido inscritos desde antes de la fundación del mundo y que no serán echados en el lago de fuego, en el infierno. Están aparte. Solo aquellos cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida serán librados de la condenación eterna. No serán hallados culpables. Sus pecados no serán contados y sus obras, sus malas obras, no serán contadas. Por eso el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, a partir del versículo 13, nos dice: a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, a vosotros os dio vida juntamente con él. Cuando estabais muertos, a vosotros os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, cuando aún estábamos muertos. Esto es lo que hizo Cristo cuando aún estábamos muertos. Por lo tanto, Cristo hizo expiación por el pecado de su pueblo. Él pagó en la cruz lo que nosotros debíamos asumir en el día del juicio.
Cristo lo pagó por nosotros. Cristo murió por nuestros pecados, nos justificó, nos liberó de la muerte eterna, nos hizo miembros de su familia y nos dio en heredad el reino de los cielos. Lo que ocurrió en aquella noche, que recordaréis cuando los israelitas se les mandó celebrar la Pascua en Egipto, cuando el ángel del Señor pasó por encima de las casas de los hebreos que habían rociado sus puertas con la sangre del Cordero, y que esa sangre veíamos que hizo la diferencia entre los egipcios y los israelitas para que el ángel del Señor no acabase con ellos, es la misma historia que ocurre en el día del juicio. Aquellos que han sido rociados con la sangre de Cristo, es decir, aquellos que se han apropiado de su sacrificio, que se han apropiado de su muerte, aquellos por quienes Cristo murió, no se verán afectados en el día del juicio. La sangre de Cristo, su sacrificio, se nos imputa como si nosotros mismos hubiésemos pagado por nuestras transgresiones. Y no solo eso, sino que también quedamos completamente limpios, como si nunca jamás hubiéramos cometido ningún delito. Esto es lo que hace Cristo al morir por nosotros en la cruz, y esto es lo que hace Cristo al resucitar de los muertos, para presentarnos limpios y sin mancha delante de Dios. Jamás hemos cometido ningún pecado. Así es como nos presenta Cristo. Ahora, lo que hace la diferencia entre los salvados y condenados es la sangre del Cordero, la sangre de Cristo, el Mesías, que murió en el lugar de todos aquellos que fueron llamados desde la eternidad para ser su pueblo, y que ahora en este día del juicio, al que aquí se hace referencia, son librados de la ira divina, son librados. Ahora bien, quisiera centrar nuestra atención en la situación previa al juicio. La doctrina acerca del estado del alma después de la muerte difiere de si la tomamos desde la perspectiva de la filosofía o la tomamos desde la perspectiva de la Iglesia Católica o desde la perspectiva de algunas sectas que nos hablan también de esto, y tenemos que tener mucho cuidado porque vivimos en una cultura católica y a veces sin querer estamos pensando como los católicos, y tenemos que corregir algunas cosas que a continuación vamos a decir. En primer lugar, vamos a ver lo que nosotros creemos en cuanto al estado intermedio, es decir, el lugar en el que aquí se les denomina Hades, donde están las almas de todos aquellos que han muerto, de todos aquellos que van a resucitar y que han muerto y que están esperando el día de la resurrección. Nuestra doctrina entiende que de la misma manera que todos los cristianos creemos en la resurrección del cuerpo y en un juicio futuro, también todos nosotros creemos en el estado intermedio, que es, como digo, el tiempo que pasa entre nuestra muerte y el día de la resurrección. Ese es el estado intermedio. Esto es lo que se nos ilustra en la parábola del rico y Lázaro. Hay un lugar intermedio. Veréis que cuando el Señor está citando la parábola, muere el rico y se va a un sitio, muere Lázaro y se va a otro sitio. Y los dos son conscientes del lugar donde están y qué es lo que hay a su alrededor. Están pensando, están argumentando. El rico está argumentando por qué razón él está en ese lugar y por tanto que se le permita resucitar a alguien para que avise a sus hermanos y que no vengan a este lugar de condenación. Ellos están pensando y saben en qué situación exactamente se encuentran, en qué lugar de la historia se encuentran y la urgencia que tienen por avisarle a sus seres queridos para que no vengan a ese lugar de tormento. Por lo tanto, lo que nos muestra la Escritura es que sí que hay conciencia después de que morimos. Sí que hay conciencia. Dice la Escritura que está determinado para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Esto implica que el destino eterno de las almas se decide antes de la muerte. Esto es importante que no lo olvidemos, porque para los católicos no. Tú te puedes morir, ahora lo veremos, vas al purgatorio y si el Papa te conoce, te puede dar las indulgencias que necesitas para ir al cielo. Esto lo veremos ahora. Pero esto no es lo que enseña la Escritura. La Biblia habla constantemente de la vida actual como una situación de conflicto. Todos estamos en medio de un conflicto. Todos estamos en medio de una batalla. Luchamos y batallamos contra los deseos de la carne que están en medio de nuestros miembros. Y luchamos contra el mundo. Y luchamos contra Satanás. Y luchamos contra nuestra debilidad. Luchamos contra todo. Por lo tanto, estamos en medio de una batalla. Y requiere trabajo, y requiere sufrimiento, el estar batallando todos los días con nuestras propias bajezas. Y se nos hablan las Escrituras de la muerte como la entrada en el reposo. Por fin llegamos a nuestro reposo.
pero es el reposo únicamente para los que están inscritos en el libro de la vida, únicamente para ellos. Ellos son los que llegan al reposo. Queda un reposo para el pueblo de Dios, dice la Escritura. Queda un reposo para nosotros. Este reposo sigue al estado de trabajo y de prueba en el que estamos sometidos. El reposo en el que entran los creyentes no es solamente un reposo del trabajo, no es solamente un reposo del pecado, sino un reposo que proviene de alcanzar el motivo principal de nuestra existencia, que es honrar a Dios, glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Por fin lo tenemos. Es inconcebible que morando en nosotros el Espíritu de Dios, que es el Espíritu de santidad y el Espíritu de gloria, pasemos después de la muerte a un estado inferior de existencia, que es la que nos quieren vender algunos sectarios, que aquel que disfrutábamos en este mundo. Es decir, si somos creyentes y vamos después de la muerte a algún lugar, no puede ser inferior al que teníamos aquí, si somos creyentes. Por eso encontramos que en la parábola del rico y Lázaro, Cristo dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Es decir, este era un creyente y fue llevado al lugar donde iba a disfrutar de sus privilegios. Y nos muestra también que hay una transición inmediata de la tierra al cielo. Es decir, te mueres y ya estás en el lugar que te corresponde. Y aún más explícita es la declaración de nuestro Señor al ladrón en la cruz: hoy estarás conmigo en el paraíso. Algunas sectas enseñan que esto no es así, pero las evidencias de las Escrituras nos dicen que en el momento de la muerte nosotros estamos ya, los creyentes, con Cristo, y los que no son creyentes están ya en el lugar de tormento. Las almas de los creyentes, por tanto, están en ese estado intermedio de una manera conscientes, y están esperando el día de la resurrección para unirse con sus cuerpos, porque no seremos almas desencarnadas vagando por el espacio sideral. No. Seremos unidos a nuestros cuerpos. Esa es la resurrección. Esto es lo que esperamos. Esta es la fuente y una de las bases de las doctrinas cristianas. Creemos en la resurrección de los muertos. Esto que los creyentes son conscientes en el estado intermedio se evidencia también en el libro de Apocalipsis, donde habíamos leído en el capítulo 6, versículo 10, que clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Los creyentes en los cielos que habían muerto por causa del Evangelio están reclamando su sangre para que el Señor actúe y envíe juicios y castigue a los moradores de la tierra. De manera que ellos están en un lugar de bienaventuranza, o los que no son creyentes en un lugar de condenación, al instante mismo de dejar su morada en la tierra. Al instante. Esto es lo que nosotros creemos, según la fe reformada y según lo que nuestros antepasados en la fe nos han ido enseñando a lo largo de siglos, y lo tenemos en la evidencia de las Escrituras. Ahora bien, ¿cuál es la enseñanza de la doctrina católico-romana respecto a la morada del alma después de la muerte? Ellos siguen admitiendo el purgatorio. Según la Iglesia de Roma, las almas de aquellos que son perfectamente puros a la hora de la muerte, porque pueden ser perfectamente puros, recordad que la Iglesia de Roma entiende que no solamente la fe te salva, sino que te pueden salvar las obras. Por lo tanto, alguien que hace buenas obras, véase cualquiera de los santos que ellos tienen, puede llegar al reino de los cielos por sus buenas obras. Nos preguntamos entonces qué implica el sacrificio de Cristo, el que la segunda persona de la Trinidad dejase su trono de gloria para morir y derramar su sangre en la cruz, cuando realmente no nos hace falta, porque nosotros por nuestras propias obras podemos conseguir el reino de los cielos. Entonces ellos dicen que aquellos que son perfectamente puros a la hora de la muerte son por lo mismo admitidos al cielo, porque son puros. Pero aquellos que no están perfectamente limpios, que son un poco católicos pero no del todo, que todavía están cargados con la culpa de los pecados veniales, porque ellos diferencian entre pecados veniales y los otros que son graves, y que no han recibido el castigo temporal merecido por sus pecados, es decir, si haces mentirijillas, cosas pequeñas, y evidentemente no recibes aquí el castigo de tus pecados, y ellos dicen que esta es la condición de la mayor parte de los fieles a la hora de su muerte, deben entonces someterse a un proceso de purificación antes de que puedan entrar a los goces celestiales, y por lo tanto entran en este lugar intermedio que ellos le llaman purgatorio.
en lugar de entrar al cielo inmediatamente, entran en el purgatorio. El purgatorio no es un lugar para probar a la gente, sino para purificarlos y preparar sus almas para que estén seguros de su entrada definitiva al cielo, porque antes todavía no han sido aptos para entrar al cielo. Entonces el purgatorio les sirve para purificar sus almas y decir: yo creo que ya estoy listo para entrar al cielo, pero es un trabajo que tienen que hacer ellos, y entonces entran al cielo. La duración de su permanencia en el purgatorio no puede determinarse de antemano. ¿Cuánto van a estar? ¿1 año, 6 meses, 100 años? Ya sabéis que en aquel cofre que Tetzel estaba enviando por toda la Alemania de la Edad Media, es que como cada vez que una moneda cae en el arca, se te quitan no sé cuántos días de purgatorio, con lo cual cuanto más dinero pones, más tiempo eliminas del purgatorio para tus seres queridos. Así que la duración, tanto como la intensidad de sus sufrimientos, varían según el grado de purificación que todavía sea necesario admitirles. Pueden acortarse y atenuarse mediante las oraciones y las buenas obras de los fieles que están en la tierra. Por eso se hacen misas para los difuntos, se ora por los difuntos y se hace todo el despliegue que tiene la Iglesia Católica para los difuntos, porque con esto los que no sabían muy bien si entrarían en el cielo o no, se les da lo que necesitan para empujarles y que entren al cielo. Es posible, siguen diciendo, que uno permanezca en el purgatorio hasta que llegue el juicio final. Si nadie ora por él, pues ahí se queda hasta que llegue el juicio final. Sin embargo, el Papa tiene jurisdicción sobre el purgatorio, como lo es. Es prerrogativa suya conceder indulgencias, aliviar los sufrimientos y hasta darlos por terminados. El apoyo principal para esta doctrina se encuentra en el libro segundo de Macabeos, capítulo 12, a partir del versículo 42, que, como todos sabemos, es apócrifo y no está en el canon bíblico. Pero cuando uno se lee lo que los católicos argumentan para esto, lo que dicen es que Jesús en ningún lugar dijo que este libro de Macabeos era apócrifo. Y se quedan tan tranquilos. Como Jesús no dijo que esto era falso, pues entonces es verdadero. Observaciones que tenemos que hacerle a esta doctrina. Evidentemente esta doctrina se encuentra sin apoyo bíblico y además descansa sobre varias premisas falsas. Por ejemplo, que debemos añadirle algo a la obra todopoderosa y perfecta de Cristo y de su sacrificio. El sacrificio de Cristo no basta, ¿no? Yo tengo que añadirle algo. La segunda observación que le tenemos que hacer a esta doctrina es que nuestras buenas obras son meritorias en el sentido estricto de la palabra para alcanzar el cielo. Cuando estamos aburridos de leer en las Escrituras que todas nuestras obras son como trapos de inmundicia, que no sirven para nada, que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, y tenemos un despliegue amplísimo en las Escrituras que nos hablan de esto. Ellos lo niegan. En tercer lugar, que el poder de las llaves de la Iglesia es absoluto en sentido judicial. Es decir, la Iglesia tiene el poder de acortar, aliviar y dar por terminados los sufrimientos del purgatorio cuando lo estime conveniente, y puede hacer, por la autoridad que tiene, que un alma pase del purgatorio al cielo cuando ellos lo determinen. La validez que esto tiene delante de las Escrituras es exactamente cero. Pero esta es la doctrina de la Iglesia Católica respecto al estado de las almas antes del juicio final. Tenemos en tercer lugar la doctrina del aniquilacionalismo, que es la que defienden mayoritariamente los testigos de Jehová y que ya muchos a lo largo de la historia han estado defendiendo, donde se nos dicen que después de la muerte no hay una existencia consciente, y además los que no sean creyentes ni siquiera son conscientes de lo que hay, simplemente se han muerto y ahí se acabó todo. Esta doctrina enseña que el hombre fue creado inmortal, pero que el alma que continúa en el pecado queda despojada del don de la inmortalidad y por tanto destruida, queda privada para siempre de la conciencia o queda reducida a la no existencia. Por lo tanto, el alma prácticamente ni siente ni consiente, no tiene conciencia de que existe, por lo tanto es como si no existiera.
Hay en cuarto lugar una doctrina que se llama la inmortalidad condicional y que defiende el hecho de que la inmortalidad no era un don, no era una capacidad natural del alma, sino que era un don de Dios en Cristo únicamente para aquellos que creen. Por lo tanto, el alma que no acepta a Cristo deja de existir. Se acabó. No es consciente ya de nada más. Simplemente, al morirse, ya no tiene nada más después. No hay nada. Por lo tanto, se niega la doctrina del infierno y de todo lo que esto supone. El principio fundamental de esta teoría, de que solo un rechazo consciente de Cristo, fijaos bien lo que vamos a decir, porque es una teoría o es una doctrina de sectarios, pero fijaos hasta qué punto se introduce dentro de la Iglesia para hacernos a veces pensar cosas que no debemos. El principio fundamental de esta teoría, de que solo un rechazo consciente de Cristo y del Evangelio hacen que los hombres perezcan, no es bíblico. Es decir, los hombres no perecen por rechazar el Evangelio. Mucha gente dice, bueno, pero si alguien vive en el África profunda, si no le han predicado, y si va a ser juzgado por la luz que tiene, pues se salvará. Porque Dios incluso se le puede revelar de alguna manera. Algunas cosas que tenemos que recordar para subsanar este enorme error que raya con la herejía. El hombre está por naturaleza perdido. Esto es algo que tenemos que tener claro. Solo con el pecado original, al que se le suman los pecados que realiza en su vida, lo convierten en un ser digno de condenación. Solo por ser humano. Porque la corrupción está en nuestra naturaleza. Es decir, nosotros venimos a este mundo y ya somos corruptos. No tenemos que hacer nada para ser corruptos. Nacemos corruptos. Somos engendrados, el embrión ya es corrupto. No necesita que pase un tiempo, luego que venga a este mundo, luego que sus padres le críen, y luego cuando tenga 6 años, más o menos 7, que ya tenga uso de razón, entonces puede ser condenado o no. ¿No? Aunque ya lo hemos dicho anteriormente, voy a repetir una vez más, creo que lo he citado en 2 ocasiones, voy a repetir una vez más el sermón de Sproul, donde expone algunas de las inquietudes que tienen muchos creyentes cuando se les expone la doctrina de que es Dios quien determina, según su soberana voluntad, quiénes van a ser aquellos que llegarán a la salvación. Esto es, quiénes son aquellos cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida, porque están inscritos en el libro de la vida antes de la fundación del mundo. Y una de estas inquietudes que suelen tener los creyentes es, ¿qué le puede pasar a aquellos pobres inocentes de África que nunca han escuchado el Evangelio? Pobres inocentes. Esto es lo que nosotros tenemos como reminiscencia de la Iglesia Católica. Porque como todo el mundo sabe, los niños para ellos son todos inocentes. De hecho, cuando se narra la matanza de lo que Herodes hizo cuando perseguía al Señor y mató a aquellos niños, se pone la matanza de los inocentes. Por lo tanto, ya asumimos que los niños son inocentes. ¿Qué pasará con aquellos pobres inocentes de África que nunca han escuchado el Evangelio? ¿Se perderán ellos también por no haber creído en Cristo, a pesar de que muchos de ellos nunca han escuchado hablar acerca de Cristo? ¿Se perderán si nunca han oído hablar de Cristo? Y la respuesta de este gran hombre de Dios es: nada les puede suceder a los pobres inocentes de África, ni de ninguna otra parte del mundo, porque Dios es justo y no condenará a los inocentes. De hecho, como la Biblia dice que según la luz que cada uno de nosotros haya recibido seremos juzgados, esto parece dar ocasión a algunos para deducir que los que no tuvieron ninguna luz no serán juzgados, porque si no han tenido ninguna luz pueden entrar tranquilamente al reino de los cielos, porque a ellos no se les ha predicado el Evangelio. La pregunta que nos sigue es la siguiente: ¿realmente hay alguna persona inocente en África o en cualquier otro lugar del planeta? ¿Hay alguna persona inocente? ¿Acaso son inocentes a pesar de sus pecados solo por el hecho de que nunca han escuchado el Evangelio? ¿Por eso son inocentes? ¿Porque nunca han escuchado el Evangelio y por lo tanto pueden entrar al reino de los cielos? ¿Porque no han escuchado el Evangelio? La pregunta que sigue: ¿es la ignorancia del Evangelio y de la palabra de Dios una justificación para que puedan vivir en sus pecados? Porque si yo no sé lo que dice la Biblia, esto es una excusa para mí
a fin de que pueda vivir en mis pecados? Porque, ¿qué es lo que condena a los hombres? ¿Qué es lo que condena a los hombres? Lo que condena a los hombres es el hecho de que rechacen a Cristo después de haber sido expuestos al mensaje del Evangelio. ¿Esto es lo que condena a los hombres? Porque si es así, si lo que condena a los hombres es que rechacen a Cristo, como sostienen algunas sectas, si lo que condena a los hombres es que rechacen a Cristo, ¿por qué vamos a enviar misioneros? Porque entonces les predicamos el Evangelio y si lo rechazan son condenados. Lo mejor es, hermanos, no enviar misioneros, porque así no oirán del Evangelio y se salvarán. Es mejor dejar a los paganos en su ignorancia antes que exponerlos al Evangelio de Cristo y arriesgarse a que lo rechacen, porque la mayoría lo van a rechazar. Por lo tanto, si los hombres ignorantes son salvos por su ignorancia, es mejor dejarlos sin enseñanza y sin la predicación de la palabra de Dios, porque así se salvarán. Ahora bien, ¿por qué razón el Señor, cuando se iba de este mundo, dijo: id y haced discípulos a todas las naciones? ¿Por qué razón diría esto? Si resulta que el hombre es condenado por rechazar a Cristo solamente. Antes de su ascensión a los cielos, el Señor urgió a sus discípulos a cumplir con esta gran comisión. Así está escrito: y así es necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones. Por lo tanto, era necesario, imprescindible que Cristo padeciera. Era imprescindible que Cristo diera su vida en la cruz y resucitara al tercer día. Y también era necesario que el Evangelio fuese predicado a todas las naciones. Es un mandato imperativo. Y nos preguntamos entonces, ¿por qué era necesario? Si resulta que lo que condena a los hombres es que rechacen a Cristo, mejor no enviar a nadie a predicar. ¿Por qué cargar a la Iglesia con esta responsabilidad y con este sentido de urgencia para ir a las naciones a predicar el mensaje de salvación, cuando resulta que ese mensaje, como lo rechacen, les condena? Sin embargo, es un planteamiento que es perverso. Ninguna persona se podrá salvar si no es a través de este mensaje. No es que quienes rechacen el mensaje se condenarán, es al revés. Es que ninguna persona se salvará si no es a través de este mensaje. Por tanto, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta para no decir barbaridades como las sectas, no es por rechazar el Evangelio por lo que el hombre es condenado. No, el Evangelio es el remedio que Dios usa para salvar a aquellos que ya estaban condenados por sus pecados. El Evangelio, como decía Pablo, es poder de Dios para salvación. Por lo tanto, el Evangelio es lo que necesitamos para arrancar de las garras del infierno a los pecadores. Por lo tanto, no es cierto que los hombres que viven en su ignorancia en algún lugar del mundo sean salvos por el simple hecho de que desconocen las Escrituras, porque sus propias obras les condenan. No es la ignorancia la que salva a los bebés de ir al infierno. Si los bebés se salvan, es por el mismo método que Dios usa para salvar a su pueblo. ¿Y cómo salva Dios a su pueblo? Por medio de la fe. Decir que los bebés se salvan, aun los que están en el seno materno, porque no han hecho nada malo, porque no han tenido oportunidad de pecar, es pensar como los católicos romanos y su doctrina blasfema. Esto no es lo que enseña la Escritura. Esto es la salvación por obras. Como los bebés no han hecho nada malo, se salvan. Y si hubieran hecho algo malo, se condenan. Pero esto no es la salvación por la fe. Aquí estamos hablando de otra cosa. Esto es la salvación por las obras. Y además, esta posición niega la doctrina del pecado original. La doctrina del pecado original nos dice que todos los seres humanos, sin excepción, vienen a este mundo con una naturaleza corrupta. Ya somos corruptos nada más nacer.
en el embrión, como decía antes, ya somos corruptos, ya está nuestra naturaleza corrupta. El ser humano no necesita hacer nada para ser digno, merecedor de la condenación eterna. No necesita hacer nada, porque ya está corrupto. No tiene que pecar. Ya está corrupto, ya está condenado. No tiene que rechazar a Cristo. Ya está condenado sin rechazarlo. Solo por ser descendientes de Adán y heredar lo que Adán hizo en su desobediencia, acarrea para toda su descendencia una naturaleza corrupta. Si cogemos a unos gatos para que tengan bebés, nacen gatos. Y si cogemos perros para que tengan bebés, nacen perros. Y si nosotros cogemos un hombre pecador y una mujer pecadora, ¿qué nace? Siempre será Dios quien opere el cambio para hacer de un pecador una nueva criatura. Si dependiera de nosotros, si dependiera de que nosotros tuviéramos que hacer uso de nuestra razón para aceptarlo, podría tener algún sentido. Pero es que no depende de nosotros. Es que la salvación no depende de que nosotros digamos sí. Decimos sí porque la salvación ya se nos ha dado, pero nosotros no se nos pregunta si queremos ser salvos. Por eso dice el apóstol Pablo en Efesios 2:4 que Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, estábamos muertos, como todos los que vienen a este mundo, sin excepción, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fijaos, el tiempo del verbo. No dice que nosotros nos resucitamos a nosotros mismos, ni nos dimos vida a nosotros mismos, ni nos sentamos nosotros mismos porque nosotros quisimos juntamente con Cristo, y que nosotros fuimos por nosotros mismos a los lugares celestiales. No, todo está en pasivo. Todo lo hizo Cristo, todo lo hizo Dios para cumplir su propósito en la redención. Es evidente que si soy una persona normal, quiero decir, si tengo las capacidades y me desarrollo de forma normal en la vida, daré una respuesta positiva a la obra que Dios ha hecho en mi corazón. Es evidente. Pero si soy un bebé, o imaginaos, si tengo el síndrome de Down, es evidente que no puedo dar una respuesta positiva que se vea en mi vida con unos frutos consecuentes. Es imposible. Lo que podemos ver es que los niños no se salvan porque son niños. Ni los que tienen síndrome de Down se salvan porque tienen síndrome de Down. Tanto los niños como los que se salvan con síndrome de Down y el resto de los mortales nos salvamos por la fe en Cristo. Es Dios quien en su propósito eterno antes de la fundación del mundo llamó a su pueblo y se acabó. Luego la providencia de Dios actúa y Dios a quien quiere llama. ¿Realmente a quien quiere llamar? Romanos capítulo 9, a partir del versículo 9. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues aún no habían nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras. Aquí no está diciendo no, porque como los dos eran bebés, no habían hecho ninguna mala obra, con lo cual los dos se salvan. Y dice Pablo, no, aún no habían nacido, estaban en el seno materno. No habían hecho ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección implica que escojo a quien yo quiero, permaneciese, y no por las obras que cada uno hiciese, sino por Dios, que es el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. En el seno materno. En el seno materno. No habían hecho nada. La Iglesia Católica diría, los dos van al cielo. La Biblia dice, no. En el seno materno, Esaú es rechazado y Jacob es elegido. ¿Qué pues diremos entonces? La pregunta lógica, ¿que hay injusticia en Dios? Porque en el seno materno, sin que hayan hecho nada, escoge a uno y rechaza al otro. ¿Hay injusticia en Dios? Esto es lo que está diciendo el apóstol. Y dice, en ninguna manera. A Moisés le dice,
tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me quiera compadecer. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Este es el argumento que el apóstol Pablo también plantea a lo largo de toda su epístola a los romanos. Jacob y Esaú en el seno materno, elige a uno y rechaza al otro. Aún en esa situación, Dios lleva a cabo sus propósitos eternos. Podemos preguntarnos, bueno, es que Jacob luego cuando creció ya se vio que sirvió al Señor, pero ¿qué habría ocurrido si hubieran muerto antes de nacer? El propósito de Dios se hubiera cumplido, porque Dios llamó a Jacob y rechazó a Esaú. Jacob era salvo, Esaú no, porque no habían aún nacido, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Así que en el pensamiento inspirado del apóstol Pablo no había lugar para la enseñanza de que los paganos o aquellos que nunca han escuchado el Evangelio sean salvos por causa de su ignorancia. No. Todos los hombres, repito, por ser descendientes de Adán, están condenados, porque venimos a este mundo con una naturaleza corrupta. Estamos muertos espiritualmente, sin ninguna posibilidad de acercarnos a Dios, con nuestra mente entenebrecida, con un corazón duro como una piedra. Y esto es lo que enseña la Escritura a lo largo de todas las doctrinas que aparecen en ellas. El apóstol Pablo dice, tomando su cita del Antiguo Testamento, no hay justo ni aún uno, no hay quien haga el bien, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay justo ni aún uno, no hay nada, ninguna persona justa. Por lo tanto, con estas evidencias bíblicas, ¿cuál es la razón por la que se condenan los que viven en el otro extremo del planeta y que nunca han oído del Salvador? ¿Qué pasará cuando se presenten en aquel día de la ira de Dios? No pueden decir, es que a mí nadie me predicó. Estos paganos son considerados pecadores, culpables y dignos merecedores del infierno por tres razones. La primera, la que ya hemos apuntado, el pecado de Adán afecta a toda la raza humana, de manera que es imposible entrar en el reino de los cielos sin fe, y la fe es un don de Dios, y la fe va unida al sacrificio de Cristo. Por lo tanto, todos aquellos que confían mediante la fe en el sacrificio de Cristo y se lo apropian por la fe, son los que tienen entrada en el reino de los cielos. Sin fe es imposible agradar a Dios, y la fe es un don de Dios. Segundo punto, estos paganos son considerados como pecadores y dignos merecedores de la condenación por haber rechazado la evidencia contundente que Dios ha dado de sí mismo a través de la creación. Tenemos el libro de la creación. El problema de estos paganos no es que hayan rechazado al Hijo de Dios o al Evangelio, porque lo cierto es que muchos de ellos nunca han sido expuestos al mensaje de salvación de Cristo. Imaginaos, antes de la venida de Cristo, exceptuando el pueblo de Israel, como hemos dicho en otras ocasiones, el resto del mundo estaba en tinieblas. Nadie les predicó el Evangelio, nadie les habló acerca del Salvador, nadie les puso en su corazón las promesas del Mesías que habría de venir. Pero el problema que siguen teniendo es que, viendo todo lo que había a su alrededor en cuanto a la creación, rechazaron al Dios creador a pesar de toda la evidencia que hablaba del Dios eterno. Y no solamente esto, sino que en tercer lugar también son considerados como culpables porque han violado el testimonio de la ley de Dios que ha sido puesta en el corazón de todo ser humano que viene a este mundo. Porque todos, sin excepción, sabemos lo que está bien y lo que está mal. Todos. Fijaos lo que dice Pablo en Romanos 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. De manera que cuando estos se presenten delante del juicio de Dios, cerrarán sus bocas porque no pueden justificar por qué razón violaron la ley de su conciencia, que fue puesta por Dios en la creación. Todos están bajo el juicio de Dios por haber violado la ley moral de Dios, a pesar de que no tienen los 10 mandamientos tal y como nosotros lo tenemos. Pero entonces alguien puede decir, ¿y cómo esto es posible? Parece una injusticia todo esto que estamos exponiendo. ¿Cómo puede Dios ejecutar sus juicios sobre estas personas que no conocen la palabra escrita de Dios? Los autores de nuestra confesión de fe, la de Londres de 1689, dicen lo siguiente respecto a este asunto en el capítulo 19 de la confesión. Dios dio a Adán una ley escrita en su corazón
que demandaba su completa obediencia. La misma ley que primeramente fue escrita en el corazón del hombre continúa siendo una regla perfecta de rectitud aún después de que Adán cayó en pecado, y como tal fue dada por Dios en el monte Sinaí en 10 mandamientos y escritas en 2 tablas. Y lo que quieren decir es que hay una relación orgánica entre la ley que Dios puso en el corazón de Adán cuando le hizo nacer, cuando lo creó, respecto a lo que luego encontramos en los 10 mandamientos. Hay una relación orgánica, de manera que esa ley puesta en el corazón de Adán es la que Dios ha puesto en todos los hombres. Es la ley moral. Esta ley, desde luego, no entró en vigor, me refiero a los 10 mandamientos, no entró en vigor cuando fue escrita por el dedo de Dios en 2 tablas de piedra en el monte Sinaí. No entró en vigor en ese momento, porque antes el pueblo de Dios ya guardaba el domingo. Y antes el pueblo de Dios ya sabía que asesinar estaba mal, y que adulterar estaba mal, y que robar estaba mal, y que no darle a Dios lo que le correspondía estaba mal. Lo sabían perfectamente. Por lo tanto, esa ley no entró en vigor cuando fue escrita por Dios en 2 tablas de piedra en el monte Sinaí, ni tampoco acabó esa ley cuando el Señor murió en la cruz del Calvario para nuestra redención, donde muchos dicen que ya a partir de ahí no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. No. Esa ley moral entró en vigor en el mismo momento en el que el hombre fue creado por Dios según su imagen y conforme a su semejanza, como un ser moral e inmortal. Ahí está la ley. Esa ley es el resumen de lo que Dios requiere del hombre como criatura, de todo hombre. Y es por esa misma ley que todos los hombres serán juzgados en el día en el que Cristo se sentará en su trono de justicia para consumar en este segundo día la redención. El primer día es la venida de Cristo, el segundo día su venida para juzgar a los hombres por sus obras. Este es el momento en el que nos encontramos en la enseñanza de este libro. Todos los muertos son traídos delante del trono. Aquí nuestro Señor Jesucristo abre los libros y va a juzgar, según la ley moral, las obras de todos los hombres. Según su ley. Una ley que está escrita en el corazón de todos los hombres. Aquellos que fueron llamados a la salvación no tendrán ningún temor, porque Cristo es nuestro escudo y nuestra fortaleza. Esto es lo que nos ilustraba magistralmente el profeta en la lectura que hacíamos en la introducción. Isaías 25:4. Fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. Destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Es el punto final de la historia. Nosotros tenemos el increíble privilegio de haber sido llamados por Dios a la salvación. De ahí que tengamos, como nos dice el apóstol Pablo, de ahí que tengamos que cuidarla con temor y temblor. De ahí que tengamos que hacer frutos que evidencien que la palabra de Dios está obrando con poder en nuestros corazones. Dios ha tenido mucha misericordia con nosotros, ha tenido mucha paciencia, y esto es algo que nos debería llevar cada momento de nuestra vida a darle gracias, a someternos en obediencia a Él y a honrarle en todo lo que ha puesto al alcance de nuestra mano, hasta aquel día en el que nos llame a su presencia, o cuando nos presentemos delante de este gran tribunal donde los libros serán abiertos. Vamos a terminar en oración.